en relación a la visita de Pablo a esta ciudad llamada Corintio. Y lo primero que vamos a ver es la condición en la que Pablo se presentó a esta ciudad. Y lo segundo que vamos a ver es la sabiduría de Dios, la cual nos lleva a la madurez. Así que bajo estos dos puntos, el día de hoy vamos a analizar nuestro texto base y les invito a abrir su Biblia a la primera carta o epístola de Pablo a los Corintios para que leamos solamente los primeros 7 versos. Primera a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 7. Nos dice aquí la palabra de Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabia sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. El título que le hemos dado a esta enseñanza es La sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios. Oremos para poner este servicio o esta enseñanza en las manos de nuestro Señor. Pues mi Dios, venimos nuevamente ante tu presencia pidiendo tu dirección. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayude, nos ministres, que nos des dirección, Señor, para salir de este lugar entendiendo bien claro estos dos conceptos, Señor. Porque hay cosas que tú nos quieres hablar el día de hoy, así que nos ponemos en tus manos. Te pido que utilices a este siervo inútil para edificar a sus hermanos, y te pido también por cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos puedan estar atentos a lo que tú quieres hablarles a su corazón, Señor. Así que, mi Dios, ponemos esta enseñanza en tus manos y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Alexander Maclaren, que fue un ministro bautista escocés, por allá en los años de 1850, en una ocasión dijo lo siguiente: recientemente en un periódico leí acerca de un predicador que pronunció varios sermones directamente para el bien de un ateo que estaba asistiendo a la iglesia. Y después de algunas enseñanzas que él escuchó, este ateo fue convertido a Cristo y manifestó que lo había aceptado como su Señor y como su Salvador. Y por lo tanto, el ministro le pregunta: ¿cuál de mis sermones fue el que realmente hizo la obra en tu vida? La respuesta de este hombre fue clara y le dijo: oh pastor, no fueron tus sermones. Fue una mujer pobre que salía del templo al mismo tiempo que yo, la cual en los escalones tropezó, y cuando iba a caerse le extendí mi mano para ayudarla. Y cuando me dio las gracias, mirándome a la cara, me preguntó: Señor, ¿ama usted a nuestro bendito Salvador? Esta pregunta, dice el hombre, fue la que me hizo reflexionar, y ahora puedo decir que amo a Jesucristo. Este testimonio, mis hermanos, nos enseña cómo Dios puede hacer la obra a través de cualquier persona cuando Él así lo desea. Y esto es algo que debemos tener siempre bien en claro, porque Dios en su sabiduría opera de muchas formas cuando Él quiere hacer la obra de salvación en una persona.
La realidad, mis hermanos, es que para Dios no hay limitantes. Y esto es importante entenderlo, porque todos podemos ser un instrumento en las manos de Dios para salvación de los perdidos. Ahora, en este caso fue a través de una persona que amaba a Cristo, y a través de esta pregunta que le hizo a este hombre, Dios hizo la obra en él. Ahora, ciertamente también hay muchos testimonios de personas que se han convertido a Cristo a través de la predicación del Evangelio. Y esto es porque Dios prepara su corazón para hacer la obra en ellos a través de una enseñanza. Sin embargo, mis hermanos, el punto que quiero establecer es que todos los que somos parte del cuerpo de Cristo podemos ser un instrumento en las manos de Dios para llevar o anunciar el Evangelio a los perdidos. Porque la realidad, mis hermanos, es que también fuimos llamados para esto. De hecho, la Escritura nos dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto en 2 Corintios 3:6. Entonces, mis hermanos, nunca olvidemos que cualquiera de nosotros podemos ser ese instrumento en las manos de Dios para salvar a los perdidos. Ahora esto, mis hermanos, independientemente de nuestra debilidad, de nuestra falta de palabras o incluso temor, porque a final de cuentas es Dios el que hace la obra aún con nuestros limitantes. Y de esto nos va a hablar el apóstol Pablo en este capítulo 2 que vamos a estar analizando. Así que con esto en mente, mis hermanos, entremos al análisis de la palabra de Dios, donde Pablo va a empezar a narrarnos cuál fue la condición en la que él se presentó en esta ciudad de Corinto. Nos dice el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora, Pablo, mis hermanos, en relación a la ley, él era un hombre con mucho conocimiento, porque como él le manifiesta a los filipenses en Filipenses 3:5, él era del linaje de Israel, era de la tribu de Benjamín, era de hebreos, y en cuanto a la ley era fariseo. Lo cual, de cierta forma, le daba elementos a Pablo para poder entrar a las sinagogas y exponerles el evangelio tanto a judíos como a griegos. Como el médico Lucas lo narra en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, en los primeros 4 versos. Donde nos dice que Pablo, cuando salió de Atenas y fue a Corintio, ahí se encontró con un judío llamado Aquila, quien junto con su esposa Priscila habían sido expulsados de Roma por su fe en el Evangelio. Y como tenían el oficio de construir tiendas como Pablo, se unieron y se quedaron en Corintio trabajando juntos en la construcción de tiendas. Sin embargo, Lucas también nos dice que Pablo cada día de reposo discutía y persuadía en la sinagoga tanto a judíos como a griegos, como se menciona en Hechos 18:4. Entonces es claro, mis hermanos, que Pablo no era un neófito, sino un gran conocedor de la ley. Por eso discutía y persuadía a los judíos en la sinagoga, porque él sabía de lo que estaba hablando. Sin embargo, si observamos el texto base, dice que Pablo no fue a esta ciudad para anunciarles o para hablarles con palabras de sabiduría, sino para anunciarles el testimonio de Dios. Lo cual quiere decir que Pablo, mis hermanos, no se presentó como si fuera alguien de mucha importancia. Por eso es que dice que no fue con excelencia de palabras o de sabiduría, como era el caso de los filósofos en ese tiempo, los cuales tenían cierto prestigio y cada vez que ellos daban sus discursos, captaban la atención del público y obviamente era en relación a cosas de sabiduría humana. Es como en el día de hoy, esos cursos que se dan
donde el único objetivo es captar la atención del público, como cuando te dicen, ¿quieres ser un empresario de éxito? Y obviamente, como todos quieren ser un empresario de éxito, van a esas charlas. Y son charlas donde hay mucha motivación, donde les dicen, tú puedes, no te des por vencido, y cosas así como motivando a la gente. Sin embargo, mis hermanos, lo que ahí reciben solo son palabras de sabiduría, las cuales nada tiene que ver con las que son del Espíritu. Por eso Pablo dice que no fue con este tipo de palabras, sino con las palabras que darían testimonio de Dios. Ahora, esto es porque Pablo así había sido llamado para esta función o para este objetivo. Como Lucas también lo narra en Hechos capítulo 22, donde nos dice que Pablo estaba orando y le vino un éxtasis donde Jesús le decía, date prisa, sal de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Sale aquí no van a recibir tu testimonio, le dice Jesús. Y Pablo, argumentando o queriendo mostrarle que sí, le dice al Señor, los judíos saben que encarcelaba y golpeaba a todos los que creían en ti, le dice a Jesús. Y estaba de acuerdo cuando mataron a tu testigo Esteban. O sea, como diciéndole, me van a aceptar porque yo estaba con ellos. Sin embargo, el Señor le dice, ve porque te enviaré lejos a los gentiles. Y esa fue una de las funciones principales de Pablo, es decir, dar testimonio de Cristo en sus viajes misioneros. Por eso cuando llegó a la ciudad de Corintio, como dice el versículo 2, dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahora Pablo, mis hermanos, sabía que este mensaje era muy importante, porque la vida eterna depende de conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, como lo menciona Juan en Juan 17:3, donde nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Lo cual quiere decir que si una persona no conoce a Dios y a Jesucristo, quien fue enviado por el Padre, no podrá estar en la vida eterna. Ahora, cuando hablamos de vida eterna, nos referimos a la eternidad en el cielo, donde estaremos con Dios y con Jesucristo, porque es el lugar que el Señor nos promete en su palabra. De hecho, Apocalipsis 21, en los primeros 3 versículos, nos habla de este lugar donde Juan lo describe y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la vida eterna a la que se refiere Juan en Juan 17:3. Por eso es importante, mis hermanos, el mensaje del Evangelio, porque si una persona muere sin haber tenido un encuentro personal con Jesús, ciertamente va a tener vida eterna, pero no será una vida con Dios, sino totalmente alejado con Dios o totalmente alejado de Dios, porque su nombre no fue escrito en el libro de la vida. De hecho, Juan también lo menciona en Apocalipsis 20, en los versos 12 al 15, donde nos dice, cuando está hablando del juicio del gran trono blanco, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
es el lugar, o ese es el lugar, mis hermanos, donde pasarán la eternidad todos aquellos que rechacen y no quieran saber nada de Jesucristo, incluyendo los judíos. Porque este juicio, mis hermanos, es para todos los que rechacen a Jesús. Por eso Pablo, mis hermanos, siempre se preocupaba por ir a las sinagogas para predicarles a sus hermanos judíos, porque sabía que si ellos rechazaban a Jesús, su destino eterno sería el lago de fuego. Ahora no creo, mis hermanos, que nadie desee que sus seres queridos pasen la eternidad en ese lugar. ¿O alguien sí lo desea? Yo creo que nadie, en verdad. Por eso es que necesitamos llevar el mensaje del Evangelio para que conozcan a Jesús y este crucificado, como Pablo dice en el versículo 2 del texto base. Ahora, una vez que Pablo dice que solo se propuso a hablar de Cristo y este crucificado, ahora expresa en el versículo 3 cómo se presentó en Corintio. Y aquí vamos a entrar a nuestro primer punto de la enseñanza. Dice 1 Corintios 2:3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Si hay algo, mis hermanos, que nos impide proclamar el mensaje del Evangelio, siempre va a estar relacionado con estas tres cosas: la debilidad, el temor y el temblor. La debilidad, porque puede ser por una enfermedad o una incapacidad física, con la cual estaremos luchando para poder llevar el mensaje del Evangelio a los perdidos. Sin embargo, mis hermanos, la debilidad también puede ser espiritual, sobre todo si no nos sentimos llenos del Espíritu Santo para proclamar el mensaje de salvación. Esas son características de debilidad que nos impiden muchas veces estar proclamando el Evangelio. Ahora, en relación al temor, es porque nos da miedo que nos rechacen. ¿O al qué dirán? En la familia, en el trabajo, con los amigos, con los vecinos. Que nos señalen, ¡ay, viene el aleluya! La realidad es que el temor siempre estará presente para inhabilitarnos y de esa forma no hagamos la obra de Dios. Lo mismo pasa con el temblor, porque es una agitación dentro de nosotros, la cual muchas veces también nos va a querer inhabilitar para que nos quedemos paralizados. Queremos hablar y no lo hacemos. Cuando Dios nos dice que no callemos, ¿verdad? Estos son tres retos que vamos a necesitar vencer en nuestra vida personal como hijos de Dios para poder ser utilizados y llevar el Evangelio a todos los que están a nuestro alrededor. Ahora, Pablo, mis hermanos, lo tuvo que hacer, por eso es que lo menciona. A veces pensamos, mis hermanos, que Pablo era un superapóstol y que hacía las cosas con mucha facilidad, pero eso no es verdad. Porque Pablo también luchaba con su carne. Sin embargo, Pablo se fortalecía en el poder del Espíritu Santo, y esa es la clave, mis hermanos. Para que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros, necesitamos la intervención del Espíritu Santo, agarrarnos del Espíritu Santo. Sin embargo, también necesitamos ser obedientes. Y eso también es importante considerar, porque si actuamos en obediencia, les aseguro que el poder de Dios también se va a manifestar en cada uno de nosotros. De hecho, Pablo también nos da testimonio de esto, porque aunque se sentía débil, temeroso y con temor, fue obediente a la instrucción que Jesús le dio. Ahora, hablando específicamente de la instrucción que Jesús le dio a Pablo en relación a la ciudad de Corintia, les ponemos en la pantalla lo que nos dice Lucas en Hechos 18, se lo vamos a poner en la pantalla. Lucas 18, versos 9 y 10 nos dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles,
porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Se observan, aquí el Señor le está diciendo a Pablo que no tema y que no calle porque Él está con él. Y lo mismo es con nosotros, mis hermanos, porque Dios también está con nosotros, ¿o no lo creen? Ahora, si lo creemos, debemos ser obedientes y no quedarnos callados. Y mucho menos refugiarnos en nuestra debilidad, en nuestro temor o en nuestro temblor, porque Dios está con nosotros. Amén, mis hermanos. Ahora, si observan el texto que tenemos en la pantalla, a final del versículo 10, el Señor le dice a Pablo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y obviamente está hablando aquí de Corinto. Y en relación a esto, mis hermanos, yo les pregunto, ¿esto aplicará a nuestra ciudad? ¿Qué piensan al respecto? Estoy seguro de que sí, mis hermanos. Porque mientras que el Señor no regrese por su iglesia, eso significa que hay almas que el Señor aún quiere salvar. Ahora Pablo a esto lo llama en Romanos 11:25 la plenitud de los gentiles. Donde, por cierto, ahí Pablo está hablando con los gentiles en relación a un misterio. Y este es que el pueblo de Israel iba a ser endurecido en parte, es decir, parcialmente. Ellos son endurecidos para que ustedes puedan entrar, le dice a los gentiles allí. Y esto es con la finalidad de que la misericordia de Dios también pueda alcanzar a los gentiles, es decir, a todos aquellos que no pertenecemos al pueblo de Israel, hablando nacionalmente. Sin embargo, en el sentido espiritual, la Escritura nos enseña que en Cristo la bendición de Abraham también nos ha alcanzado. Esto está en Gálatas 3, versos 13 y 14, se los vamos a poner en la pantalla. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Ahora, un poco más adelante dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Lo cual quiere decir, mis hermanos, que la verdadera simiente de Abraham no era el pueblo de Israel hablando nacionalmente, sino es Cristo. Cristo era esa simiente, porque fue el que murió como un maldito en la cruz por nuestros pecados. Y de esa forma la bendición de Abraham nos alcanzara. Y por lo tanto, mis hermanos, ahora en Cristo nosotros somos también parte de los planes de Dios dentro de su nuevo pacto, donde también hemos recibido la promesa del Espíritu para proclamar su evangelio. Sin embargo, todo va a depender de nuestra obediencia. Tenemos los elementos, tenemos la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo, hace falta la obediencia. Porque si Dios, mis hermanos, utilizó a Pablo para crear una iglesia en Corintio, hoy, mis hermanos, Dios puede utilizar a cualquiera de nosotros para hacer crecer su obra en Mexicali, donde también como en Corinto hay mucha depravación moral, hay idolatría, y también hay hombres con mucha sabiduría, como los filósofos del primer siglo, los cuales operaban con una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, como Santiago lo menciona en su epístola. Porque esta sabiduría no es la que viene de lo alto. Así que, mis hermanos, no permitamos que nuestro contexto nos inhabilite para seguir viviendo en debilidad, con temor y con temblor. Mejor vivamos bajo la poderosa mano de Dios y de su Espíritu Santo para que proclamemos el Evangelio a los perdidos. ¿Cuánto dicen amén?
Ahora, Pablo, después de decir que se presentó en Corinto con debilidad, temor y temblor, nos dice en el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto, mis hermanos, también es importante entenderlo, porque en el contexto de Corinto había mucha gente que operaba con palabras persuasivas, las cuales utilizaban para llamar la atención de sus oyentes. Ahora, un ejemplo de esto lo podemos ver en Proverbios capítulo 7, donde nos habla de la mujer extraña, la cual dice que atrapa a los jóvenes que son sin entendimiento a través de sus palabras. Miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Se lo vamos a poner en la pantalla. Proverbios 7, 21 y 22 nos dice, y así lo sedujo con sus dulces palabras y lo engatusó con sus halagos. Él la siguió de inmediato, como un buey va al matadero, era como un ciervo que cayó en la trampa. Cuando un hombre, mis hermanos, o una mujer opera con palabras persuasivas, lo que realmente está buscando es engañar a sus oyentes. Ahora, en el caso de la mujer extraña, era para atrapar a los jóvenes faltos de entendimiento. Pero en el caso de los habitantes de Corintio, era para inducirlos a las enseñanzas de sabiduría humana, porque solo estaban centrados en las necesidades del hombre y nunca en su necesidad de Dios. Ahora, cuando Pablo está terminando su carta a los romanos, también él habla de las palabras persuasivas, las cuales también se han filtrado en la iglesia para crear divisiones y tropiezos, como Pablo dice en Romanos 16, se los vamos a poner en la pantalla. Romanos 16, versos 17 y 18 nos dice, mas os ruego, hermanos, que no os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, que os fijéis, dice. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Esta es una advertencia, mis hermanos, que Pablo le está haciendo a la iglesia, porque las palabras persuasivas también se han infiltrado en la iglesia para engañar los corazones de los ingenuos. Ahora, el apóstol Pedro también hace referencia de esto cuando habla de los falsos maestros. En 2 de Pedro 2, versos 17 y 18, se los vamos a poner en la pantalla. Nos dice aquí Pedro, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablan palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Es claro, mis hermanos, que cuando el hombre solamente se centra en las cosas que son de la carne, fácilmente va a ser seducido por los falsos maestros, porque estos les van a prometer cosas que ellos no pueden darles. Sin embargo, sí les van a quitar lo que ellos tienen. Cuando les dicen, por ejemplo, tus problemas del matrimonio se van a solucionar, solo da una ofrenda generosa. O si quieres tener un carro nuevo, regálame el que tienes y Dios te dará uno nuevo. O si quieres que Dios te bendiga grandemente, haz como lo hicieron los primeros cristianos en el primer siglo. Vende todo lo que tienes y entrégaselo a tu pastor para que se abran las puertas de los cielos. Estas son promesas con engaños que les hacen.
Y eso, mis hermanos, es lo que hacen las palabras persuasivas. Solo están tratando de captar la atención para engañarte. Por eso Pablo dice que no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Esto quiere decir que solamente por el Espíritu y su poder se va a manifestar la gloria de Dios, porque no es con humana sabiduría, sino con el poder del Espíritu Santo, incluso aunque estemos con debilidad, con temblor y con temblor, como fue el caso de Pablo. Ahora, en el versículo 5, Pablo nos dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Es claro, mis hermanos, que el propósito de Pablo era que los corintios no fundamentaran su fe en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque el poder de Dios es el que realmente puede transformar a una persona para que deje de poner su mirada en las cosas terrenales, como lo es la sabiduría de los hombres, pero también lo que está relacionado con las aflicciones. En este sentido, Pablo dice en 2 Corintios capítulo 7, los versos 7 y 9, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Esto quiere decir, mis hermanos, que cuando una persona aprende a descansar en el poder de Dios, también podrá decir como Pablo, aunque estoy atribulado en todo, porque no tengo para pagar la luz, porque no tengo para ponerle gasolina al carro, para que no tengo para apoyar a mis padres, mas no estoy angustiado, podemos decir. O en apuros, ya que me quieren cortar la luz y es agosto, mas no estoy desamparado. O perseguido por las tarjetas de crédito, dirían algunos, pero no estoy desesperado. Y si estamos derribados por alguna enfermedad o dolor, también podemos decir, no estoy destruido. Y esto es porque el poder de Dios está conmigo para poder seguir adelante hasta que Cristo regrese por mí o vaya a su presencia. Ahora entremos al segundo punto de la enseñanza, donde Pablo en el versículo 6 del texto base nos habla de la sabiduría para los que han alcanzado madurez. Nos dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ahora, cuando Pablo dice los que han alcanzado madurez, no se refiere a la parte intelectual de una persona o cuando llega a una edad adulta, cuando es de canas. Porque en realidad, mis hermanos, es que hay muchos ancianos que se comportan como niños y hacen cosas que los ponen en peligro. Miren, les voy a poner un dibujo gráfico, se los ponemos en la pantalla. Aquí podemos ver a un señor de edad avanzada metiéndose al tráfico con su carrito eléctrico. De hecho, la noticia dice que la policía tuvo que ir para custodiarlo para que pueda salir sano y salvo. Imagínense meterse en su carrito al mero tráfico, y ese es un túnel donde él va. Estas son imprudencias que a veces los adultos mayores hacen, lo cual indica una terrible ausencia de sabiduría o de madurez. Sin embargo, por otro lado, no podemos negar que hay muchos ancianos que sí operan con sabiduría y con madurez, derivado a todas las experiencias que han tenido en su vida. Y en base a eso,
Claro que nos pueden dar un buen consejo, como por ejemplo, en las finanzas, cuando no sabemos cómo equilibrar nuestros gastos, o en el trabajo, cuando tenemos problemas con nuestros jefes, o en nuestras relaciones con los amigos, sobre todo si ellos andan en malos caminos. Estas son cosas que estos ancianos nos pueden ayudar para darnos dirección por lo que ellos han vivido en su vida o sus experiencias que han tenido. Sin embargo, Pablo, mis hermanos, no se está refiriendo a la madurez de una persona cuando llega a la edad adulta o porque tiene mucha experiencia en la vida. Pablo se refiere a la madurez que se obtiene por medio del conocimiento de la palabra de Dios y por medio de la dirección de aquellos que el Señor levanta para la edificación de su iglesia. Como fue el caso de los apóstoles y los profetas, los cuales el Señor levantó para poner el fundamento del evangelio. Sin embargo, una vez que el Señor establece el fundamento del evangelio, el Señor sigue levantando evangelistas, a pastores y maestros, con el objetivo de perfeccionar y edificar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas del error, como dice Efesios capítulo 4, versos 13 y 14. Por lo cual, mis hermanos, la verdadera madurez va a llegar a nuestra vida cuando nos metamos primeramente a la palabra de Dios, porque ahí es donde vamos a encontrar el alimento sólido, el alimento que nos va a ayudar a crecer, a madurar. De hecho, el escritor a los Hebreos también nos dice en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto, mis hermanos, es lo que realmente hace la palabra de Dios, porque nos da entendimiento para discernir cómo debemos tomar nuestras decisiones en el diario vivir. Como por ejemplo, viene un hermano y nos dice, fíjate que quiero sacar una casa, pero me están pidiendo un aval, ¿puedes tú ser mi aval? Y en relación a esto, veamos qué nos dice la palabra de Dios. Se los vamos a poner en la pantalla en la Nueva Traducción Viviente. Dice esta traducción, no te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Es claro que la instrucción de la palabra de Dios es que no seamos fiadores, porque si el otro no paga, el problema ahora va a ser de nosotros. Ahora, mis hermanos, otro gran problema que también se da muchas veces en la iglesia es en relación a los préstamos de dinero. Porque muchos piden prestado y luego no pagan, y esto ha generado muchas contiendas dentro de la iglesia. Así que si alguien, mis hermanos, les pide prestado por el bien de todos, no le presten. Mejor, si quieren ayudar a su hermano, denle una ofrenda y no esperen nada a cambio para que no se presenten estos problemas que han generado mucho problema y división en la iglesia. Ahora, les voy a poner un ejemplo más. Se los ponemos en la pantalla. Proverbios 22, en los versos 24 y 25 nos dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazos para tu alma. Esto nos habla, mis hermanos, de no juntarnos con aquellos que son unos iracundos, porque podemos aprender a ser como ellos. Y esto está tremendo, mis hermanos, porque si somos una persona iracunda, corremos el riesgo de estar siempre solos, porque seremos una mala influencia para otros.
Ahora, en este sentido, el Señor también les dijo a los israelitas que no se juntaran con las naciones de Canaán, con las cuales ellos iban a ir a conquistar, para que no aprendieran de sus malas costumbres. Sin embargo, la historia de la Biblia nos dice que no lo hicieron. Y por lo tanto se metieron en muchos problemas. Y de hecho el cautiverio fue una consecuencia de eso. Por eso, mis hermanos, es que debemos ser instruidos y direccionados con la palabra de Dios para tomar buenas decisiones. Sin embargo, también necesitamos ser instruidos y direccionados por los líderes espirituales que el Señor levanta en cada iglesia, para que no vayamos a ser engañados y llevados por todo viento de doctrina con las artimañas del error, como dice Efesios 4:14. Entonces, mis hermanos, lo que Pablo nos quiere decir es que los que han alcanzado madurez no es porque sean personas de edad o de experiencia en la vida, sino porque son personas que siempre buscan la dirección de la palabra de Dios. Siempre están metidos en la palabra de Dios. ¿Qué me quieres decir? ¿Cómo tomo una decisión? ¿Qué consejo me das? Porque a final de cuentas, mis hermanos, allí es donde está la sabiduría, que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, los cuales perecen, como dice la Escritura al final del versículo 6 del texto base. Ahora, es interesante ponerle atención a la palabra siglo que aquí se está presentando, la cual en griego es aion. Y esta palabra se refiere a era, época, edad o tiempo. Sin embargo, el sentido bíblico de esta palabra es de un tiempo malo, porque es el tiempo en el cual el príncipe de este mundo, que es Satanás, sigue teniendo potestad para engañar a la humanidad con la finalidad de que no le resplandezca el evangelio. Ahora, ciertamente uno de los medios que Satanás utiliza para este fin, para engañarlos y para que estén cegados, son todas aquellas cosas que traen al hombre o a la mujer preocupación o ansiedad, las cuales la Biblia llama afán de este siglo. De hecho, Jesús lo menciona en la parábola del sembrador, cuando habla de la semilla que cayó en espinos en Mateo 13:22, donde nos dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces es claro que a través de los afanes y de las riquezas, Satanás sigue operando. Porque no quiere que el hombre y la mujer aprenda a depender de Dios, a conocerle a Él, que esa palabra se haga viva en su vida y le puedan conocer. Pero sobre todo, mis hermanos, que cuando se presentan estas situaciones difíciles, de ansiedad o de preocupaciones, aprendamos a depender de Dios, como Pablo lo hacía. Porque él tuvo muchas situaciones difíciles y él aprendió a depender de Dios. Por eso dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esto es, mis hermanos, porque Pablo siempre tuvo contentamiento con cualquiera que fuera su situación. Porque él tuvo situaciones de escasez, tuvo situaciones de hambre, aunque ciertamente también tuvo situaciones de abundancia. Pero él dice: cualquiera que sea mi situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su dependencia estaba siempre en el Señor. Entonces, mis hermanos, cuando Pablo habla del tiempo por medio de la palabra griega aion, se refiere a un tiempo malo donde los príncipes de este siglo perecen, es decir, son destruidos o ineficaces. Y esto es porque no llegan a ningún lado, derivado a que su sabiduría, como lo vimos en el primer capítulo, es una sabiduría que está en juicio.
Por eso Pablo nos dice en 1 Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Entonces es claro, mis hermanos, que la sabiduría del mundo está en juicio porque Dios la ha enloquecido. Y por lo tanto, todos los príncipes de este aión o siglo perecen. Ahora, cuando Pablo utiliza la palabra príncipes, se refiere a seres sobrenaturales con autoridad, como lo son los demonios, los fantasmas o alguna deidad, porque son seres espirituales que se mueven en este siglo malo. De hecho, en este sentido, cuando Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso en relación a la armadura de Dios, les dice lo siguiente, se los ponemos en la pantalla. Efesios 6, 10 al 12 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo aión, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces es claro, mis hermanos, que en este siglo aión, que es malo, hay huestes espirituales, las cuales van a querer afectar a la humanidad para que hagan la voluntad del diablo. Que no se acerquen al Señor, que sigan viviendo en tinieblas. Sin embargo, vemos que Pablo nos dice que estos perecen. Y esto es porque a final de cuentas, mis hermanos, están en juicio. Tarde que temprano van a quedar inhabilitados. Y sobre todo, perecen cuando el Señor viene y hace la obra en nosotros. Ahí ya no pueden hacer nada. Ahora en el versículo 7 del texto base, Pablo nos dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aquí Pablo nos dice que la sabiduría que él habla es la sabiduría de Dios, la cual es un misterio, es oculta y es predestinada. Ahora es un misterio porque es una sabiduría que Dios no se la ha revelado a todos, sino a aquellos que Él quiere, como por ejemplo, cuando Jesús habló de la parábola del sembrador, los discípulos no entendieron absolutamente nada. Por eso van y dicen a Jesús, a ver, explícame, ¿qué es lo que estás diciendo? Y Jesús les contesta en Lucas 8:10, a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces es claro, mis hermanos, que los misterios de Dios no se les reveló a todos. Sin embargo, como los discípulos, si fueron asignados por Dios para conocer esos misterios, Jesús les da la explicación de lo que está diciendo en la parábola, en los versículos 11 al 15. Ahora, en este sentido, mis hermanos, nosotros como iglesia también tenemos la gran bendición de poder conocer los misterios de Dios, los cuales en otras generaciones no se habían revelado. Como el hecho de que Jesucristo es la esperanza de gloria, como Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 1, en los versos 26 y 27, donde les dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y las edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Esto es algo, mis hermanos, que nosotros ya sabemos porque Dios ya nos lo reveló. Sin embargo, mis hermanos, este sigue siendo algo oculto para otros. Por ese motivo es que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, porque sigue siendo algo oculto para ellos. Así que, mis hermanos, demos gracias a Dios, porque somos privilegiados de conocer los misterios de Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? ¿Uno? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Muy bien.
Entonces, en primer lugar, la sabiduría de Dios es un misterio revelado a la iglesia. Pero como también nos oculta, es algo que se nos reveló por el Espíritu, como Pablo menciona en el versículo 10 aquí, en el capítulo 2, donde nos dice, pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Lo cual quiere decir que si el Espíritu Santo no mora en una persona, no va a tener acceso a esta sabiduría y por lo tanto la única sabiduría que va a poder conocer es la del mundo, la cual está en juicio como lo vimos en el capítulo 1. Ahora, lo tercero que tiene esta sabiduría es que es predestinada. Lo cual significa que es algo que Dios ya había dicho de antemano, como por ejemplo, el hecho de que Jesús le hablara por parábolas al pueblo, era por algo que Dios ya había establecido en su Antiguo Testamento, en los Salmos, cuando estaba el Señor hablándole al pueblo de su infidelidad. Nos dice el Salmo 78, versículos 1 y 2. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Y esta escritura, mis hermanos, fue la que Mateo utilizó en su evangelio para demostrar por qué Jesús le hablaba en parábolas a la gente. Y nos dice en Mateo capítulo 13, versos 34 y 35, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábola mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por ese motivo, la sabiduría es predestinada, mis hermanos, porque se refiere a algo que Dios ya había establecido hacer. Sin embargo, el texto base también nos dice que Dios la predestinó desde antes de los siglos, lo cual nos lleva a la eternidad. Y por lo tanto, esto también nos enseña que hay cosas que Dios predestinó a hacer desde antes de la fundación del mundo. Sin embargo, vemos que aquí en el contexto la sabiduría está hablando de que el Señor la predestinó para nuestra gloria. Dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Es decir, para que ahora sea como un esplendor y brillemos en este mundo que vive en oscuridad. O que sea como un poder increíble que nos ayuda a salir de la oscuridad a la luz para vivir en nueva vida. Pero también para que seamos alabanza glorificando a Dios por su obra en la cruz a través de Cristo. Por lo cual, mis hermanos, un verdadero cristiano debe manifestar la gloria de Dios en su vida. Es decir, siendo luz y no oscuridad, manifestando vida y no muerte, y alabando a Dios, no callando. Ahora, por otro lado, mis hermanos, también sabemos que Dios hizo una predestinación para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, como Pablo le explica en Romanos 8, versículos 28 al 30, donde nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayuden a bien, esto es, a los que conforme su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, mis hermanos, si estamos siendo transformados para ser conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, eso significa que somos de los que Dios predestinó. ¿Cuántos predestinados hay aquí? Bien. Entonces, como conclusión, mis hermanos, les invito a ponerse de pie. Salgamos de este lugar, mis hermanos, teniendo presente, en primer lugar,
que si nuestra condición dentro del Evangelio es de debilidad, de temor y de temblor, debemos aprender a vivir en dependencia del Espíritu Santo para que anunciemos el testimonio de Dios, es decir, la obra que Dios hizo a través de Jesucristo para que el hombre pueda ser salvo del castigo eterno por medio de la fe en Jesús. Sin embargo, mis hermanos, también debemos entender que todos los que rechacen este mensaje pasarán su eternidad en el lago de fuego, porque es el lugar que Dios tiene preparado para todos aquellos que rechazan a Jesús y su evangelio. Y en segundo lugar, no dejemos de vivir en la sabiduría que Dios nos reveló para que vivamos como hombres y mujeres en la madurez que Dios demanda en cada uno de sus hijos. Para que nuestras decisiones siempre sean bajo la dirección de la palabra de Dios, porque allí es donde encontramos la verdadera sabiduría de Dios, la cual los sabios y gobernantes de este mundo no conocen. Sin embargo, Dios nos lo reveló a nosotros por su Espíritu. Amén, mis hermanos. Oremos. Oh, mi Dios, te damos gracias, Señor, por este gran privilegio que tenemos, Señor. Porque como miramos el día de hoy, aunque somos personas con debilidad, aunque somos personas que actuamos muchas veces en temor y en temblor, Señor, aún así, Señor, tú nos utilizas como un instrumento tuyo bajo la dirección de tu Espíritu Santo para que podamos dar ese mensaje, Señor, para que aquellos que están muertos puedan venir a la vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú en tu sabiduría decidiste hacerlo, Señor. Yo te pido que nos ayudes como tu iglesia, como parte de tu pueblo, Señor, a que aprendamos a vivir bajo el poder de tu Espíritu Santo, para que no nos quedemos callados, sino testifiquemos a todo aquel de nuestra fe, a todo aquel que demande de nuestra fe, y que glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo con nuestro testimonio, para que los demás te puedan conocer, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Ayúdanos, Señor. Guíanos, fortalécenos con el poder de tu Espíritu Santo. Pero también te pido, Señor, que nos des esa madurez que necesitamos cada uno de nosotros, la cual tú nos enseñas con tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser diligente en nuestro estudio de tu palabra, Señor. Que cada día vayamos, la escudriñemos, meditemos en ella, para que tú nos hables, para que tú nos des consejos. Y de esa forma, cuando vayamos a tener que tomar una decisión, aunque sea muy difícil, lo podamos hacer descansando en ti, Señor. Porque aquí es donde encontramos tu consejo y aquí es donde encontramos tu sabiduría, Señor, para que aprendamos a vivir de una forma madura, como tú quieres, en cada uno de tus hijos, Señor. Así que te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Sígueles ayudando, incluso a mí, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia unida, una iglesia que te ame, una iglesia que testifique de ti donde quiera que estemos, con hechos, pero también con palabras. Así que gracias, Señor, te damos. En nombre de Cristo Jesús lo hacemos. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Vamos a